Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Dossier Venezuela. Hace unos pocos días, una gran periodista venezolana, una de las mejores periodistas que yo he conocido, la doctora Sebastiana Barraez, hizo un informe en Infobae, ella trabaja para Infobae, sobre la nueva modalidad de narcotráfico, especialmente en Apure. Obviamente, integrándose con Colombia, obviamente los personajes donde hay personajes muy representativos de Venezuela, de la gobernación de Apure, de los militares, una nueva manera de llevar ese alcaloide a distintas partes de Venezuela para exportarlas o al Caribe, o a África Occidental, o a Europa e inclusive a Estados Unidos. En el informe ella no solo plantea esta complicidad, esta nueva estrategia, también plantea el papel del ELN y de las FARC en este proceso. Y para eso estamos con ella hoy, para que nos cuente cómo es esa nueva maraña de narcotráfico que hay en el estado de Apure con Colombia y cómo funciona. Sebastiana, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Francisco, y a la audiencia. Bueno, empecemos por el tema de esa nueva maraña. ¿Qué fue lo que tú encontraste que es distinto a lo que había antes? A ver, hay un trabajo de investigación que revela una modalidad que integra ya no solo a grupos del narcotráfico tradicional, sino que además se han, ¿qué pudiésemos decir? Reeditado, porque hay sectores que todos sabemos en Venezuela que la frontera colombo-venezolana pues se ha multiplicado en lo que a la parte del narcotráfico se refiere. Pero fíjese, esta investigación, entre otras cosas, determina que hay rutas aéreas, marítimas y terrestres con presencia de mexicanos, de colombianos, de haitianos, de hondureños en los cárteles, pero que además hay presencia como una especie de reacomodo de nuevas agrupaciones que han abierto trochas, que han abierto canales, que han abierto rutas que les permiten sacar desde Apure y Amazonas, específicamente, que son dos estados venezolanos fronterizos, a las regiones costeras, a la República Dominicana, Haití y Puerto Rico, e incluso Jamaica, para esa ruta llevar alcaloides a Estados Unidos y a Europa. Están implicados, por supuesto, otros estados también, que no es solamente Apure y Amazonas, también Cuárico, tomando vía terrestre para seguir hacia el oriente del país, ir hacia estados como Anzoátegui y de ahí salir hacia las vías marítimas. Es decir, mi querido Francisco, que realmente se nos ha complicado el tema del narcotráfico en territorio venezolano. Eso no se daría si no hay total cooperación y complicidad con el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, ¿Cómo es la protección, cómo es la facilitación de este gobierno al tráfico de drogas en Venezuela? ¿Y qué evidencias hay al respecto? Pues mira, hay cosas que evidencian, primero, que en los últimos 5 años, y en particular en estos últimos 5 años, por ejemplo, ha bajado la construcción de pistas clandestinas. Y uno pudiera decir, ¿eso es un indicativo de que el narcotráfico está bajando? Pues no, porque resulta que, por supuesto que siguen existiendo muchísimas, pero ahora es usado el microtráfico de manera, digamos que se ha multiplicado. Y hay una participación de extranjeros o venezolanos que se dedican al narcotráfico
en las zonas fronterizas, donde por supuesto tiene participación clave la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo insisto mucho en esto porque además es bien importante para los venezolanos entender que estos son sectores de la Fuerza Armada. No es realmente masiva esta presencia de militares en el narcotráfico, pero sí han aumentado. O sea, sí hay evidencia de que el narcotráfico se va enseñoreando cada vez más porque tienen la colaboración del régimen venezolano. ¿De qué manera, Francisco? Bueno, por el Ejército de Liberación Nacional. En la frontera colombo-venezolana, uno lo que le oye es decir a los habitantes de esa zona que en el Sinaruco, en el Capanaparo, en la Macanilla, es decir, en los municipios como Pedro Cajamejo, Achaguas y Rómulo Gallegos, la presencia de la guerrilla colombiana, específicamente del Ejército de Liberación Nacional, es lo que ha hecho la diferencia para que el narcotráfico se consolide y además se expanda, esté absolutamente comprometido con sectores políticos y con sectores militares. Ahora vamos al ELN. Sigamos un poquitico por ahora en toda esta nueva manera de operar estos últimos 5 años, el cartel de los soles que se ha transformado, que sabemos que no son todos los militares, que son un segmento alto de militares los que son cómplices en este negocio. Pero lo que se ha visto es que el gobierno venezolano está empezando a utilizar la diplomacia para proteger estas organizaciones, para proteger este negocio, para proteger este nuevo escenario que se está consolidando en Venezuela. ¿Cómo funcionan estas conexiones internacionales? ¿Cómo se pueden respaldar, digamos, esta nueva mirada hacia un papel diplomático, digamos, de una diplomacia paralela que le facilita el trabajo a estas organizaciones? A ver, Francisco, entendamos esto. La dinámica del negocio, de ese negocio del narcotráfico, ahora tiene que ver con todas las áreas. Esto porque es importante señalarlo, porque resulta que ahora los compradores pagan el producto en efectivo e incluso han ido migrando a pagos a través de criptomonedas. Eso no lo puede hacer cualquiera, Francisco. Los carteles o el ELN, que también se ha cartelizado frontalmente, garantiza, por ejemplo, el transporte interno y el envío desde Venezuela hasta el país de destino. ¿Esto qué ha provocado? Que haya un mayor control del flujo de cocaína con la intervención directa, como le digo, de militares que protegen este negocio. Asimismo, el control de los despachos a otros países en envíos y coordinaciones con autoridades de muchos países, minimizando los riesgos de embarques y restando importancia al tema de ser Venezuela un Estado que es señalado, digamos, como narcoestado. Ahora, ¿por qué es clave la diplomacia esa de la que tú hablas? Bueno, porque sin duda alguna eso no lo puede lograr cualquier grupo o cualquier banda e incluso ni siquiera cualquier cártel. Por eso yo creo que es importante insistir en que los cárteles en Venezuela tienen el paraíso, lo que no logró Pablo Escobar en Colombia. Resulta que el narcotráfico lo está logrando en Venezuela. Mire, ha pasado por debajo de la mesa, digamos como tuvo un escándalo en su momento además, pero hubo un grupo de diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, al partido de gobierno, que ellos fueron detenidos hace unos años porque fue tan descarado lo que ocurría con el narcotráfico que esta es el hecho de haber sido detenidos, pues el caso parece que se hubiese silenciado, pero resulta que hay una evidencia clarísima de que una de las diputadas de esas narcodiputadas que está presa, que además son personas muy jóvenes, pues gritó allí en el mismo tribunal
a pleno pulmón que que el responsable de eso y que quien tenía que dar la cara era Diosdado Cabello. Y cuando esta muchacha, creo que se llama Taina algo, cuando esta muchacha dijo eso, por ejemplo, un militar me decía que era impresionante que ella además lo dijera voz populi y que allí en el tribunal como que todos trataron tú sabes, que no se hable muy duro. Y para ese momento, Diosdado Cabello todavía no era ministro del Interior. O sea, ¿por qué reflejo esto? Porque hay una relación muy cercana de sectores de alto poder con estas organizaciones relacionadas al narcotráfico. Pues no es una casualidad que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello tengan una recompensa de 25 millones de dólares por narcotráfico. Vladimir Padrino también de 15 millones de dólares. Y como que parece empezarse a configurar ya algo mucho más grande con investigaciones que está haciendo el FBI por toda América Latina del papel de Venezuela como un narcoestado. Tú hablas de estas narcoparlamentarios o narcoasambleístas, pero también hablas en tu informe del hijo del exgobernador de Apure, Ramón Carrizales Jr. Sí, ¿Qué pasa con él? fíjense, el coronel Ramón Carrizales Rengifo, que fue vicepresidente de la República, que además fue ministro de la Defensa y que fue gobernador hasta hace relativamente unos años, es un hombre, digamos, con mucho poder, que no exhibe, pero que tiene mucho poder, porque además pertenece al grupo de Diosdado Cabello. ¿Qué ocurrió en su momento que es algo que revela esta investigación? Que un diputado longa tirado, perdón, corrijo, un general longa tirado, adscrito en ese momento al Estado Apure, pues andaba como cazando a las narcoavionetas y logró en efecto recibir información de que una narcoavioneta había llegado hasta la zona del municipio Páez del Estado Apure. Eh, Solicita al, al superior general que le diera una aeronave, es decir, un helicóptero para movilizarse hasta el lugar. El jefe de la aviación le dice que no, que es eso, que para qué es que le pase el plan de vuelo. Este general Longa Tirado, pues que era muy amigo de Chávez, incluso muy amigo desde el punto de vista personal, tenían muchas coincidencias y demás, le dice a Chávez en ese momento, estamos hablando del año 2012, que, que necesita movilizarse y Chávez le presta el helicóptero presidencial. Pero incluso es muy interesante porque esta investigación revela que Hugo Chávez había dado orden para que se investigara toda esta presencia de militares que hacían mucha presencia ya en la zona del narcotráfico, específicamente de Apure. El caso es que detienen en efecto una aeronave, un avión que había sido pintada, como hacen los narcos, la habían pintado con pintura brocha, y ahí detectan más de 1.000 kilos de cocaína. Y fíjense qué interesante, uno de los detenidos era el hijo del otrora poderoso Ramón Carrizales Rengifo. Pero eso lo taparon, es decir, lo detienen, obviamente hubo llamadas y ahí se señala específicamente las dos personas que fueron llamadas para silenciar el caso. Pero aún más evidente es que el avión y la droga desaparecieron, porque incluso todas estas pruebas las llevaron en una aeronave, las trasladaron hasta un sitio y extrañamente los militares que iban en esa aeronave pues se siniestraron
y la aeronave se cayó y ellos murieron y las pruebas desaparecieron. Yo logré mostrar en un programa de estos que tengo en YouTube, logré mostrar un video que pude obtener de esa aeronave que habían pintado con brocha donde iba la droga, transmitido precisamente por el canal del Estado en ese momento. Es decir, demostrando que la historia es real y es verdadera y que en efecto lo que se hizo fue proteger al hijo de Ramón Carrizales y bueno, como influye el poder para proteger a sectores políticos involucrados en estos hechos. Pero después de Chávez viene un deterioro brutal y eso como Sí, que claro. explota. Maduro es cómplice, Diosdado ahí sí, se quita la careta, Padrino igual. Eh, los militares, ese sector, el cartel de los soles, se consolida tremendamente. ¿Cómo funciona? Bueno, y en parte esto se hace es porque Maduro, para tener la lealtad de esa cúpula, les dice, hagan negocios, métanse al narcotráfico. ¿Cómo funciona esa simbiosis? Maduro, Diosdado, Padrino, narcotráfico, altos mandos, en, en la estabilidad del gobierno, pues del gobierno Maduro, por llamarlo así. A ver, eh, yo creo que hay algo que es evidentísimo en el país. Mire, Francisco, lo que está ocurriendo con una cantidad de empresas, de negocios, es decir, la gran lavadora de, de dinero en la que se ha convertido el país, tiene sin duda relación estrecha con el sector político. Y yo creo que ahí no hay hueso sano, por una razón lógica, porque la excusa del régimen es que eh, el imperio los tiene bloqueados, que no les permite los negocios. Entonces, ¿qué hace? Abre el compás para legalizar, entre comillas, permitirle a una cantidad de gente que pueda negociar con la excusa de que eso permite ingresar al país eh, divisas. Yo creo que ese elemento y eso no ha sido más que una excusa que le ha permitido a poderosos sectores lavar dinero en el país, porque tampoco es que hay control. El problema del dólar, el que se mueva dólar o se mueva euro o se mueva pesos, tanto el peso colombiano como el real de Brasil, y todo en el país se mueve con divisas. Entonces, obviamente, ante eso no hay ninguna investigación, nadie dice de dónde y nadie investiga cómo es eso de que hay un grupo, una burbuja de poderosísimos que exhiben cantidad de dinero y no se sabe de dónde los tienen. Sebastián, ¿y quiénes Eh, son esos poderosos? ¿Quiénes hacen parte de ese, digamos, de esa mafia de poderosos que obviamente están lavando, están transportando, están vendiendo, están comprando? ¿Quiénes son esos grupos? Mira, sin duda que todo lo que es la camarilla que está en el poder. No hay manera, Francisco, de que en Venezuela se pueda mover nada sin ese poder que tiene principalmente Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, porque, o sea, no hay algo así como una hoja que se mueva, pues, sin que realmente ellos lo sepan. Y no hay ninguna voluntad, no se evidencia ninguna voluntad para combatir el narcotráfico, ni siquiera la Fuerza Armada como institución que a veces trata de hacer allí algunos esfuerzos. ¿Cómo pueden realmente combatir el narcotráfico cuando hay claras evidencias de de esa vorágine que ha ido permitiendo que altos funcionarios digamos, estén involucrados en una cantidad de actividades sórdidas? Así como voy a permitir comentarle algo. Mire, hay un, hay un sitio del Estado Falcón que se llama Adícora. Es
una playa muy hermosa que tradicionalmente la gente iba allí a bañarse, a pasar sus ratos, un pueblo pesquero muy bonito, que resulta que eso con los años ha cambiado porque ahí se ubican estos poderosos del régimen que incluso hicieron allí una pista de aterrizaje. Es decir, cuando no había aeropuerto funcionando en Coro, que es la capital del estado, pues resulta que Adícora, que está como, creo que como una media hora aproximadamente de ahí, ya en zona de costa, de playa, pues resulta que tenía su pista para que aterrizaran los aviones. ¿Qué aviones aterrizaban ahí? Porque Adícora es pequeño. Bueno, resulta que ahí es donde hacen vida los hijos de de la primera dama, de Cilia Flores, la familia de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello. Ese es un sitio que lo han convertido en una especie de paraíso allí exclusivo de ellos. Un sitio donde eh, tiene una hermosa posada, el, el marido, el esposo de la hija de Hugo Chávez. ¿Y, y por qué relaciono esto? Es decir, porque la gente pudiera decir, bueno, pero la gente puede ir a bañar en cualquier lado y les gustó la playa, sí, pero también es cierto que ese es un sitio donde en más de una oportunidad han ocurrido hechos como los siguientes. Una embarcación, una lancha, que de repente se estrelló, iba cargada con grandes bultos de cocaína. ¿Y qué hizo alguna gente del pueblo de estos pesqueros? Bueno, fueron y se llevaron uno de esos paquetes. Se presentaron las autoridades con todo un escándalo y demás a perseguir, a buscar quién se había llevado el paquete. Esto no ocurrió una vez, ha ocurrido varias veces. ¿Por qué? Porque ese es un sitio muy particular de estas embarcaciones para atravesar este estado y salir hacia zonas como por ejemplo Aruba o Curazao. Y, o sea, ante eso, ni una investigación, nada. Pero varias veces la población, los pobladores de Adícora han encontrado ahí en sus playas los bultos de cargamento flotando cuando se han ha siniestrado alguna de estas embarcaciones. Eh, yo creo que es claro la complicidad de Maduro, pero por ejemplo, los Rodríguez, Alex Saab, se menciona a Walid Maclet, que entre otras el presidente Santos lo entregó a, a, a Maduro. ¿Qué otros nombres hay ahí que tú veas o que están empezando, que suenen en en este asentamiento de Venezuela como narcoestado, donde obviamente el poder político y el gran megapoder militar están metidos en el negocio? A ver, yo voy a reconocer algo también, Francisco. Yo no tengo clara evidencia, por lo menos eh, la verdad es que ni siquiera los he oído mencionar que los hermanos Rodríguez estén en ese negocio, por lo menos ni siquiera los he oído. Okay. Eh, Creo que en el caso de Alex Saab, pues no lo sé, pero le puedo decir que ese lo que sí hace es bastante negocios y está vendiendo una cantidad de empresas venezolanas a precios de gallina flaca y tienen una poderosa empresa que se encarga de todo lo que es desinformación y opacidad informativa. En el caso de Walid Maclay, esa es otra historia, una historia que tiene mucho que ver con el poder de Walid Maclay, los compromisos que tenía con sectores militares e incluso un, una especie de representación de la revolución bolivariana que tenía en diferentes países de América Latina. Wally Maclet no es precisamente
un narco cualquiera. Yo sé, por ejemplo, que estando preso en el helicoide, él era como el PRAN, como el jefe el que manejaba allí todo lo que tenía que ver con las negociaciones, con extorsiones a los propios presos o a sus familiares. Y esto no lo podía hacer, obviamente, sin el respaldo y la complacencia de autoridades que controlaban el SEBIN. ¿Y quién ha controlado el SEBIN durante muchísimos tiempo? Diosdado Cabello, a través inicialmente del general Gustavo González López. Entonces, a ver, yo creo que casi todas las vías llevan al mismo puerto. Vamos al ELN y a las FARC. Están pasando muchas cosas, o sea, Apure, Amazonas, el Catatumbo, que es todo un proceso de consolidación del narcotráfico allí por parte del ELN, para que esas 50.000 hectáreas con una máxima producción de coca pueda tener toda la facilidad de entrar sin problema alguno a Venezuela y entregarle varios billones de dólares en utilidades al ELN y convertirlo en la guerrilla más poderosa del continente. ¿Cómo juegan estas guerrillas en la frontera? ¿Cómo operan con las distintas unidades militares, policiales? Tú mencionas que la consolidación, cuando está el ELN, se consolida. Eh, ¿Cómo funciona ese proceso? Y para ti, ¿qué es lo que está pasando en el Catatumbo? Bueno, Francisco, yo no sé si recuerdas que apenas eh, Petro ganó la presidencia. Recuerdo que creo que en tu programa y en muchos otros lados, yo insistí en decir que Petro no iba a lograr la firma del acuerdo de paz con el ELN, porque el ELN estaba protegido por Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro no le iba a facilitar ese acuerdo de paz a Petro porque Nicolás Maduro necesita al ELN como su guardia petroliana. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque es que el ELN realmente cumple funciones impresionantes en Venezuela. Han crecido tanto que, por ejemplo, ellos incluso patrullan, y lo sé, en embarcaciones de la Fuerza Armada en sitios de la frontera. Ellos tienen una poderosa presencia en estados como Zulia y Táchira. Ahora, ¿qué pasó en el Catatumbo? Yo tengo digamos, como la idea de que allí pudo haber un cierto temor por parte del Ejército de Liberación Nacional de que obviamente la situación de Nicolás Maduro en Venezuela es muy endeble y que tal y como se está planteando desde el 28 de julio, su aparatoso derrumbe, eso tarde o temprano va a ser una realidad, o por lo menos debería serlo, porque a menos que, no sé, que Estados Unidos lo refuerce y le dé oxígeno. Pero esa situación del ELN, de repente, de ir a pelear en un territorio que ya tenían convenido con la FARC de mantenerse ahí, pues resulta a todas luces bien sospechosa. Pero más sospechosa resulta que Diosdado Cabello se haya apresurado casi inmediatamente a irse a la zona del Catatumbo venezolano, que es un territorio muy caliente para cualquier político e incluso para cualquier persona. El Catatumbo venezolano está tomado por el Ejército de Liberación Nacional. Ya desde hace unos años desplazaron a una cantidad de venezolanos. Ellos tienen activa presencia en sitios como, por ejemplo, Casigua el Cubo, que es allí donde estuvo Diosdado. Entonces, pasar del Catatumbo colombiano al Catatumbo venezolano, eso no cuesta nada, eso es un pasito ahí sencillo. Es más difícil incluso llegarle desde territorio adentro de Colombia a esa zona del Catatumbo. ¿Cómo es que estos helenos pasan allá al territorio y participan en toda una masacre y después desaparecen? Bueno, porque sin duda su mayor refugio y su mayor terreno de seguridad está en territorio venezolano.
Ellos se mueven ampliamente, incluso en las minas de oro, Francisco. Ellos son los que tienen el control, la seguridad de las minas de oro, porque Nicolás Maduro, cuando se inició todo esto del arco minero, llamó y contó, fue con el Ejército de Liberación Nacional, que está absolutamente crecido y empoderado en territorio venezolano. Tú mencionaste a Diosdado y cuando llega al Catatumbo. Ese mensaje, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es tu interpretación de esa presencia en esa zona tan difícil, en ese momento en particular, cuando el ELN estaba entrando muy fuertemente al Catatumbo, cuando se sabe que Venezuela le ayudó todo el transporte de tropas, pues que pasaron de Arauca a Venezuela, subieron y entraron al Catatumbo desde Venezuela? El mismo Petro dijo, nos están invadiendo y Venezuela está ayudando. ¿Qué, qué, 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 ese mensaje cuál era? Bueno, que sencillamente él estaba ahí para respaldar y para apoyar. Porque es Al que, ELN. claro, sin duda, porque es que la relación de Diosdado Cabello con la guerrilla ha sido absolutamente estrecha, públicamente, sobre todo con la FARC. Ha sido menos con el ELN. Con el ELN ha sido mucho más fuerte Nicolás Maduro. Pero Diosdado Cabello, que se siente empoderado, a quien Nicolás Maduro le dio todo este poder desde que lo nombró ministro del Interior, e incluso le ha permitido que se extienda hacia áreas desde la Fuerza Armada, que es lo que mantiene tanto al general Padrino como al general Hernández Lares, así como con, tú sabes, recelosos que han bajado la gran presencia pública que tenían, porque Diosdado Cabello ha tomado mucha fuerza. Entonces él, además, que le gusta ufanarse de que tiene poder y de que usa el poder, pues se presenta en la zona del Zulia, del Catatumbo, como se presentó en la zona del Táchira, donde también ocurrió del otro lado, en Cúcuta, y tú sabes perfectamente que esa es una zona permeable por muchos sitios, no solamente por los puentes. Pues Diosdado Cabello se presentó también, así como que, bueno, yo estoy aquí si no me han visto. Esos son mensajes muy poderosos, mensajes sin duda de poder para las organizaciones que mantienen toda esta ocupación del territorio venezolano. Pero es un mensaje también a los gringos. Vea, yo estoy a cargo de esto. Es un mensaje también a los otros sectores, como tú lo mencionas, Padrino, etcétera. No, el que manda ahora soy yo. ¿Cómo Exacto. funciona eso? Como he dicho, eso no es, eso es peligroso. Claro, porque nosotros tenemos una situación de pugna de poder interno, por supuesto. Mientras la revolución se mantenga, ellos tratan de alar cada uno para su lado. Yo creo que Nicolás Maduro ha ido perdiendo mucho poder frente a Diosdado Cabello, que se erige como el malo malote de la revolución. Y ya no le importa porque la gran aspiración de Diosdado Cabello es el poder total. Y creo que lo que pretende es que Nicolás Maduro sea el títere en el poder y que él pueda manejar esos hilos. Dos preguntas finales. Uno, tú mencionas una cantidad de nuevas rutas que se están encontrando. Pues nos acabas de mencionar este paradisíaco lugar de playa, pero hay un montón de otras rutas. ¿Cuáles son y cómo funcionan y qué implicación tienen? ¿Y cómo es ese tema geográfico para mover la coca y llevarla a dónde? Bueno, fíjate, son múltiples, son varios. Lamentablemente tenemos bastantes rutas. Antes, yo recuerdo que hace años, Francisco, uno lo que veía era así como con cierta duda, así como tres rutas que además costaba, eh, digamos, como ubicarlas y precisarlas, pero había como tres rutas. No, ahorita no. Ahorita hay montones de rutas y, como digo, no solamente terrestres, aéreas y acuáticas. Por eso es que uno de los estados que tiene mucha fuerza para el narcotráfico es el estado Apure y Amazonas por sus ríos.
los ríos, claro. Claro, fíjense, en la frontera apureña hay, hay un río, ¿no? Hay como el nacimiento de un río que se llama Oirá, que está en el páramo de Tamá. Bueno, ese, esa zona es extremo occidental del estado Apure. Bueno, Ok, ese curso que sigue el río hasta el punto en el cual desemboca el majestuoso río Sarare es un lugar que llaman la garganta. Desde ahí dicen que en línea recta hay como unos 27 kilómetros hacia el río Arauca. Bueno, en esa zona, si ubicamos todo eso que da por el río Arauca, eso son zonas tomadas que van hacia sitios donde tuvo mucha presencia la FARC, como por ejemplo el Orsa, eh, un, una vía que lleva hasta poblaciones como Puerto Páez y la colombiana Puerto Carreño del departamento del Bichada. Entonces, estos territorios se han hecho demasiado permeables y mucho más desde que la FARC casi desapareció del territorio apureño y lo que hizo fue que se empoderó el ELN. Por allí quedan todavía algunos sarampionosos de la FARC, pero la verdad es que eso lo tiene bastante tomado el ELN. Eh, Parte de lo que nos dices en esta conversación es que el ELN ha crecido y crecido y crecido. Y la FARC ha caído, ha caído, ha caído. Sí, porque de hecho, por ejemplo, en el estado Apure, la FARC está muy, muy minimizada. Yo, por ejemplo, sé de sitios que tradicionalmente controlaba la FARC y ya la gente ahí, la población, dice que no, que ellos desaparecieron, que el enfrentamiento interno hizo que el ELN tomara ventaja porque también tenía la ayuda o el poder de sectores de la Fuerza Armada. Y eso le permitió, pues, desaparecer a los grupos de la FARC. Y en Táchira han disminuido también, y en Amazonas, y en donde estábamos, pues, nunca han estado tan presentes como el ELN, pero también han desaparecido en las otras regiones de Venezuela. Sí, aunque en Amazonas todavía hay bastante presencia de la FARC. El ELN ha crecido un poco más porque hay zonas, como le digo, en las minas de oro y eso, pues ellos han hecho bastante presencia activa. Pero en otros sectores se sigue manteniendo la FARC. Y déjame terminar con una cosa que tú planteas y que pues está tan de moda en el mundo y que genera una tremenda preocupación. Y es que hoy el manejo del, digamos, del efectivo, de los recursos, del pago, se está haciendo con criptomonedas, especialmente Tether, que es una muy famosa, que ahí se está lavando, que se está pagando. Esta nueva forma de pago y este mecanismo, ¿qué causa? ¿Qué genera? ¿A quién beneficia? Y se puede de alguna manera controlar. No, bueno, obviamente que quienes tienen mayor acceso a eso es gente de mucho poder. Yo sé, por ejemplo, que hay eh, grandes empresarios, pero también sé, por ejemplo, de diplomáticos que tienen manejo de este tipo de cripto. Y bueno, y nosotros tenemos además todo lo que significó el descubrimiento que se hizo de lo que ocurría con el dinero de PDVSA, que finalmente se perdieron millones de dólares. Yo no sé exactamente, te puedo decir, no sé, no podría decirte con nombres y apellidos quiénes son exactamente los que manejan eso, porque una de las cosas curiosas que, por ejemplo, revela una investigación es que hay muchos muchachos muy, muy jóvenes, gente que no pertenece, digamos, que no es conocido en el espectro político. Esa investigación que tú publicaste en Infobae, que nosotros vamos digamos, a replicar en Dossier, porque es muy, muy, muy buena. Eh,
¿Cómo se enmarca, digamos, en este nuevo mundo con un Trump que tiene metido en la cabeza el narcotráfico? Sí, por ahora el fentanilo, pero la coca va a llegar ahí. ¿Cómo ves, digamos, eso que tú muestras? Eh, ¿Qué impacto puede tener en la mirada de Estados Unidos hacia Venezuela? Mira, pues la verdad es que no lo sé. Yo no sé ni siquiera, eh, confieso que para mí Trump es un enigma en muchas cosas. O sea, hay cosas que su administración hace y de repente las echa para atrás. Y bueno, y ya, lo acabamos de ver con el caso de, de reactivar todo esto de los vuelos. Y no sé, o sea, la verdad es que no me queda claro cuál va a ser esa jugada que tenga el gobierno de Donald Trump en relación con Venezuela, pero lo que sí puedo decir es que Venezuela y los grupos que están funcionando en Venezuela del narcotráfico, que están bastante consolidados, ellos son, ellos finalmente son un gran problema no solamente para Estados Unidos, sino para Europa, porque son mafias muy poderosas, son grupos que además dejan mucha destrucción a su paso, que son, que tienen muchas ramificaciones y que en el caso de Venezuela han encontrado el paraíso que Pablo Escobar quiso conseguir en Colombia. Bueno, Sebastiana Barraez, gran periodista venezolana, gran conocedora del tema militar, del tema de narcotráfico, nos muestra y nos confirma lo que hemos hablado, hemos dicho hasta la saciedad aquí en Dosier. Venezuela es un narcoestado, Maduro es un mafioso, Diosdado es otro, Padrino es otro, y Venezuela hoy es el epicentro del narcotráfico de la coca en el mundo. Quizás haya más cultivos, sí, hay más cultivos en Colombia, pero es allí donde se negocia, donde se vende, donde se transporta. Digamos que Venezuela se ha convertido en el New York Stock Exchange de la coca, donde se hace todo eso. Sebastiana, muchas gracias por esa información y por todo ese trabajo que haces para mostrar lo que está pasando en Venezuela y en lo que Venezuela se está convirtiendo. A ti, Francisco, y por supuesto a tu programa. Gracias por ocuparte tanto de mi país. Te mando un abrazo gigante. A ti, a ustedes, dentro de 8 días vamos a hablar con un experto, Joseph Humeyer, conocedor mucho de Estados Unidos, Irán, China, Rusia. Nos va a contar qué está pasando allí. Nos vemos en 8 días.